Recuerden que hacemos lo encerramos y luego los criterios para planificar la evaluación indirecta van a depender de la extensión del daño que presenta el secretario, de la cantidad y la calidad del tejido remanente presente, de la posición de la arcada, eso lo hablamos, y la altura y el perímetro del diente tratar. ¿Okay? Eso tenganlo claro, foto por eso. ¿Okay? Esto, voy a retomar esta figura porque hay una cosita allí que, cuando hablaba de la cantidad y la calidad del remanente dentario, es porque, ¿qué tal si debajo de esta cúspide ¿qué tal si debajo de esta cúspide hay un gran socavado? Lo que tenemos es una cantidad de esmalte, pero no hay calidad en la solidez estructural. Entonces allí hay que reemplazar. Hay que, ya, seguridad, clarificamos que esa cúspide hay que cubrir. ¿Bien? Y recuerden que esa fisura la mano hay que limpiar bien y hacer el sellado. Un buen adhesivo universal, frotar, una capa de resina fluida y viene el reforzamiento. ¿Con qué haremos el reforzamiento allí? ¿No? Resina con fibra. ¿Okay? La resina con fibra son cantidades de fibritas de resina que están allí. Y la gran ventaja es que nos contrarresta la contracción por polarización de las resinas. ¿Okay? Y ante las cargas disipa, ¿okay?, la forma en que se puede proyectar una fractura de la resina. O sea, aumenta muchísimo la resistencia compresiva, la resistencia flexural de esa deformación. ¿Bien? Entonces allí, lo importante es que esa resina reforzada con fibra no quede puesta, luego va a la capa de resina nanohíbrida, pero no va a dar la anatomía oclusal y el resto de los detalles. ¿Dudas con eso? ¿Verdad? Esta foto, volvemos a esa foto. ¿Por qué? Porque me acordé de un caso que me comentaron y les traigo un caso muy. Porque aquí fíjense en ese premolar. Ese premolar, además que trillado, pero ha sido muy útil. ¿Qué tal si esto acá lo que queda es una conchita de esmalte? ¿Okay? Le dicen a usted, haga el reforzamiento con R. Hace el reforzamiento con R. Y después le dicen, no, vamos a hacer una corona. Cuando usted talle para una corona, lo que queda remanente de esta usted se lo va a llevar. ¿Y qué va a quedar? Un núcleo con R. Bien, alta resistencia. ¿Okay? Va a evitar que la resina se contraiga. Es la principal ventaja de esa resina reforzada con fibra. ¿Okay? Pero, ante una tensión tangencial, ese bloque puede fallar. ¿Okay? Ahora, muchachos, una vez estaba yo en una charla, arriba en Forestal hay unos galpones inmensos en la escuela de geografía. Y ese galpón, si no medía 40 metros, 40 metros. Y lo impresionante es que ese galpón fue hecho en los años 40, 50, cuando estaba comenzando la Universidad de los Andes. Y esas eran unas vigas, son puras tablas de madera, una al lado de la otra, y unas vigas de este calibre. Pero son puras tablas. Y así hicieron todas las vigas y soporta todo el techo de ese galpón. Esas tablas, una al lado de la otra, son anticíclicas y no se fracturan. Pueden soportar carga y no se fracturan. ¿Lo voy a entender? O sea, lo mismo pasa con los postes de fibra de vidrio. Los postes de fibra de vidrio son muchas fibritas de fibra de vidrio, una al lado de la otra, impregnadas con resina. ¿Okay? Eso aumenta la resistencia flexural, ¿okay?, muchísimo. Entonces, en ese diente que está tan debilitado, allí hay que anclar un poste de fibra de vidrio. Bien, ya ustedes le van a dar la clase de poste de fibra, de reproducción de unión, ¿okay?, ya sea sencilla o sencilla, cualquier cosa, cualquier duda, podemos preparar clase de eso. ¿Okay? ¿Me di a entender más? Sí. Ahora, para anclar un poste, conservar al máximo el remanente.
conservar al máximo, pero antes de que entrar con un poquito, para que entre un poco. ¿Cuál sería el requerimiento básico aquí? Para adherir ese poste a ese punto. ¿Qué hay? ¿Sí? Vamos a hablar de una conversación. Hablemos. O sea, ¿qué dices? Si tiene esto, se desatura. Claro. ¿Cuánto desatura? Una buena longitud para tener paredes paralelas donde el perro tenga suficiente retención. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer cementado, ¿verdad? Lo vas a cementar con técnica adhesiva. Técnica adhesiva, una técnica adhesiva bien llevada. Ajá. ¿Cómo aseguras tú que la técnica adhesiva sea efectiva ahí? ¿A qué te vas a adherir? Al poste por un lado y por el otro lado a las paredes del conjunto. Ya están conformadas por dentina. Entonces, lo más importante es que las paredes de ese conjunto sean de estructura de que las paredes de conducto sean estructura unitaria sana. Pero que es muy importante, limpias de material de obturación endodóntica. Si hay material de obturación endodóntico, adiós. Entonces, debemos limpiar muy bien que no quede material de obturación endodóntica. ¿Bien? Y colocar un poste de solería. Resinoso, al poste, podemos colocar resina sólida alrededor, ¿okay? Y empaquetamos herbs. Ahí sí, aumentamos muchísimo más la resistencia. En los estudios que hemos hecho de resistencia flexural, en los conectores de una prótesis fija, en cerómetros, resinas, siempre la resistencia, las fibras deben colocarse, el bloque de resina, y las fibras equitativamente en toda la estructura del conector. Pero ahora, da mayor resistencia cuando las fibras están abajo, que arriba. Si están arriba, la resina puede fallar y solo las fibras que tienen un proceso las van a soportar, puede llegar a fallar. En cambio, si hay resina en todo el bloque, sobre todo en el tercio inferior, ese conector es mucho más resistente. ¿Me di a entender? Sí. ¿Dudas, muchachos? Esto es un conversatorio, ¿bien? Entonces, ajá. En cuanto a la manipulación de esas fibras, ¿cómo nos aseguramos que estén horizontal? Porque la pero tú me estás tocando otro tema, Diego. Importante, gracias. Importante. Si yo estoy colocando un poste de fibra de vidrio, el poste de fibra de vidrio tiene las fibras a lo largo del cuerpo. Y va a entrar allí y va a soportar esas tensiones. Se va a comportar como una palmera en la playa. Puede ir un huracán y esa palma hace así. No se fractura. No la raja. Es pura fibras. Ahora, la Evers tiene sus muchas fibritas adentro. Y llevo la Evers y la empaqueto ahí alrededor del poste y hago uno. Ahora, tú me estás hablando de otro material. Hay otros materiales como son las fibras que pueden conseguir en malla o fibritas solas, que las puedes colocar en una resina para reforzar una resina. Hay otras, pero ahora, esas son por lo menos las mallas que vienen, hay unas mallas tejidas de fibra que vienen presilanizadas, que se soportan las mallitas y por lo menos en una restauración NOD tú puedes colocar ahora resina fluida, colocas esa mallita y después colocas resina convencional nanohíbrida. Entonces, esa mallita se coloca ahí. También hay filamentos de fibra de vidrio que vienen para el laboratorio, para reforzar las prótesis acrílicas. Yo las he usado, se han hecho pruebas con esas fibras para reforzar la resina, pero ahora, esa fibra no está presilanizadas. ¿Bien?
Esa fibra, bueno, hay que incorporarlas dentro de la resina y estar segura de aumentarlas con la resina. Entonces hay que usar resina fluida para aumentar y son bien corrosas para trabajarlas. Entonces, dependiendo hacia donde vayan a estar dirigidas las tensiones, ahí colocamos las fibras. No sé si me deben entender. ¿Era eso más o menos por donde iba? Es que el profe Víctor en la ponencia que dio dijo que, o sea, que las fibras tenían que ir Claro, con respecto a un conector de la prótesis. pero ¿cómo se hace en el caso de donde ya vienen las fibras incluidas en la resina? No, ahí están, son dispersas porque son fibras corticas. Son fibras corticas con el relleno. Y lo que ella hace es evitar que se proyecten las grietas, las cargas, disipar mejor las cargas de los bloques de resina. Y evitar que la resina se contraiga. Disminuye la construcción de la resina. Fíjense en ese caso. Esta es una paciente, una amiga, que hace 12 años me llegó con una caña inmensa por palatino de ese canino. Un 13. ¿Okay? Y tenía todo el esmalte íntegro. Eso fue hace 13 años. El esmalte íntegro. ¿Okay? Y fíjense el color de esos dientes. Duro, o sea, rígido. Es bastante fuerte. El esmalte estaba íntegro. En ese entonces, lo que hice fue, se limpió las calles y coloqué resina directa y se recortó ese diente. Y ya quedó más contento. El niño en la playa. Y perfecto, si este quedó íntegro, porque tenía el esmalte, tenía soporte, recortó hace un año me llegó, se repartió. Se fracturó así. Ahora, si nos fijamos bien, ese día fue limpiar, hacer una gingiviectomía, un alargamiento clínico, que es una gingiviectomía, hacer la abordaje, endodoncia y luego en otra sesión quedar cicatrizado y ya terminada la endodoncia, reconstrucción de muñón y colocación de una corona provisional. Esto ya es 20 días. ¿Okay? ¿Con qué se reconstruyó allí? ¿Qué creen? Con lo que hemos hablado. Un poste de fibra de vidrio y esto. Y arriba una resina que trae suficiente contraste, ¿okay? Para identificar con respecto al remanente dentario dónde es muñón y dónde y qué es estructura dentaria sana. Para yo poder luego cuando tallar sobre estructura dentaria sana y dejar los límites, o sea, la línea de terminación en estructura dentaria sana. Bien, yo puedo colocar una resina del mismo color idéntico, preferiblemente así, un buen contraste y claro, para tener un sustrato favorable al momento de realizar la restauración. Fíjense cómo se realizó bien y salvamos ese día. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Se repite por 10 años? ¿Okay? 10 años estoy ganando a colocar un plan. El plan no son farmacéuticos. Se están logrando maravillas y estamos usando para que el plan se empiece a dar desde el pregrado. ¿Okay? Es la mejor solución, lo más conservador y lo más práctico. ¿Okay? Ahí si se hubiera ocurrido una fractura longitudinal de ese canino, era extracción de ese canino, extracción lo más traumática posible, implante de una vez y carga inmediata. ¿Qué requerimiento hay para una carga inmediata? Que el implante tengamos estabilidad primaria, ¿okay? Logramos 30 minutos de carga, de tensión, ¿okay? Y luego, una vez, carga inmediata para lograr el perfil de emergencia corporal, ¿okay? Esa es la gran ventaja de colocar en ese momento el pulso, que va a estar fuera de oclusión, por supuesto, que va a estar, ¿okay? Que no va a ser estéticamente una maravilla, pero lo más importante es cómo vamos a lograr la estética rosada, que vamos a lograr el perfil de emergencia, ¿okay? Cómo vamos a mantener
Fíjense, el color de ese diente, aparte que se hace el mapa que se envía al laboratorio, el laboratorio queda un B4, un B3.5 y un B3. Bien puro. Que a pesar de eso, que se ve claro. Pero bien, es su diente natural. Es el mejor implante. La mejor endodoncia es la que se mide. Y el mejor implante es el que se mide. Siempre y cuando bien planificado. Todo comienza con un buen diagnóstico y un buen pronóstico. Si una raíz pasa un foco infeccioso, hay una endodoncia dudosa, hay riesgo de que se fracture, y una vez que va a claro con el paciente, que es un pronóstico muy reservado y a los colegas que tratan de eso. ¿Perdón? Ahí fue disilicado. Eso fue disilicado. Vamos a hablar de eso. Ahora fíjense, este fue otro paciente, un paciente joven. Bueno, creo que es de la patria que tuvo 5 años preso por el hecho de ser militar, por el hecho de ser sospechoso, por investigaciones raras. Cuando logró salir, se logró un desastre. Y salió. Tiene 5 días acá. Hay que resolver. Caries por todos lados. Acá se trató una caries, aquí esa caries había avanzado en este diente, había comprometido dolóricamente, Morelia le hizo la endodoncia ahí de un día para otro, pero fíjense, Morelia fue bien conservador. Lo que yo les hablaba del principio de pirámide, aquí tenemos cúspides con buenas bases, ¿okay? Con ese tiempo, ahora, si hubiera estado aplicado, en los dientes se les hizo unas coronas, ¿okay? 3 días. Pero acá, en ese caso, tenemos buen núcleo de dentina, buen núcleo de dentina, ¿okay? Que tenemos aquí, se hizo el sellado cameral, por lo que Evans y se reconstruyó. Esa interfase yo la puedo controlar. Bien. Ya me llamó cuando estaba en España, todo perfecto. Bien. Listo. Ahí está terminado. Una técnica directa bien realizada, hay investigación seria, reportada, que casos de ya de lo que es bueno, por no, pero ahora le quieren que se crea un buen análisis de remanentes del daño presente. Asegurar la técnica de SIGA y asegurar que hay una actividad. La resina es una resina de robo extraordinaria, donde tenemos todo. Ahora, por lo que tú me preguntaste, entonces fíjense, vamos a empezar por el principio. Aquí tenemos el tipo de tejido, de tallo, de parte, de dentina y un diente intacto, que se las tiene en cargas, en el sentido axial, y podemos entonces tener los resultados de resistencia flexural del esmalte. El esmalte es un cristal hidrocepático. Si tengo solo el esmalte, vamos a aplicar cargas, la resistencia del esmalte es de 10 a 20 megapascales, más nada, o sea, se fractura. ¿Okay? La dentina se nos da una resistencia por 150 a 300 megapascales. Es más flexible que el esmalte, debido a su alto contenido orgánico, o sea, colágeno, y tiene una resistencia que varía según la hidratación y la alimentación. ¿Okay? Lo mismo pasa con los botes de fibra, son muchas fibras embebidas en resina y eso da una altísima resistencia. ¿Okay? Pero depende de la calidad del poste. Hay unos postes chinos que son unos palitos de pura resina. Así de la mano. ¿Okay? Y un diente intacto puede presentar una resistencia flexural de 200 a 150 megapascales. ¿Okay? Esa es la resistencia de un diente. Bien. Y se ha registrado en boca cargas hasta de 400 kilos de presión. ¿Okay? Normalmente, una mujer 60 kilos, una mujer 90 kilos, pero
y signos clínicos en boca, como atricción, tos, o sea, hiperexotosis ósea, tanto por vestibular como por lingual, que es respuesta a cargas funcionales exageradas de ese paciente. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos factores al momento de decidir qué material vamos a colocar. Entonces puede ser un silicate, puede ser una metacerámica, puede ser una metal metálica, puede ser un circonio, ¿okay? Muchos factores a considerar. ¿Bien? Entonces, ¿qué espacio es necesario para asegurar la solidez estructural en una restauración estética? Entonces, esa imagen es básica. Básica. ¿Okay? Lo importante, mínimo 2 milímetros en la cúspide funcional. ¿Okay? Pero si tenemos una alta exigencia funcional, mínimo 2.5 en la cúspide funcional. ¿Okay? A nivel de fosas, a nivel de caras axiales, caras libres y proximales, 1.5. A nivel de línea de terminación, 1 milímetro. Con circonio monolítico podemos presionar hinchaflán. Hinchaflán es 0.5. Ahora, dice la resistencia flexural y el desgaste de estos materiales. El circonio monolítico está entre 900 a 1400 metros. El circonio maquillado, más utilizado, 800 a 1200 megapascales. El bisilicato entre 350 a 350 megapascales. Los cerómetros entre 150 a 200 megapascales. Ahora, un diente aproximadamente está entre 350 megapascales. Fíjense la resistencia del cerómetro con respecto al diente. Un diente puede desgastar los cerómetros. Los cerómetros se pueden desgastar. Y ante tensiones exageradas pueden fracturar. ¿Okay? Por eso, un cerómetro debe reforzarse con fibra de vidrio. Nunca coloquen un cerómetro sin fibra de vidrio. ¿Okay? Y cuando vayan a hacer restauraciones directas, por favor, refuércenla con resinas con fibra. ¿Okay? La principal ventaja de una resina reforzada con fibra, ¿cuál sería? Sí, disminuye la tensión por polarización. ¿Okay? Y por ende mejor comportamiento dentro del tratamiento. ¿Bien? Entonces, un resumen de muchos estudios es que la dureza Vickers es una prueba que se le hace a estos materiales donde es con una máquina de una computadora que va y marca. ¿Okay? Entonces, ¿qué capacidad tiene este material de ser rayado? ¿Okay? De ser rayado, de ser la dureza líquida, la dureza superficial. ¿Okay? Entonces, el circonio monolítico tiene que estar entre 1200 y 1400 una altísima resistencia. ¿Okay? El circonio maquillado, o sea, ya ahí sabe de la resina, la cerámica, la porcelana que se coloca arriba, porque se maquilla el circonio, disminuye un poco la resistencia y la acredita en 200 litros. El disilicato de litio está entre 500 a 600. ¿Okay? Los cerámicos de 200 a 300 y el metal natural entre 300 a 400 es una referencia, si está soportado por el mismo, por supuesto. ¿Okay? Ahora sí. ¿Es equiparable con una página? Sí, aunque la resistencia promegapascal es para resistencia flexural, para resistencia de soportar las tensiones hasta fracturar. Estas son solo resistencias superficiales de ser rayadas. ¿Okay? O sea que el más importante es la resistencia flexural. ¿Okay? Pero fíjense, esto se correlaciona. Entonces, el circonio monolítico sería mucho más resistente. ¿Okay? Pero es el que también produce mayor desgaste entre antagonistas. El maquillado tiene también un alto desgaste entre antagonistas. ¿Okay? El que más o menos tiene un mejor comportamiento, más similar al esmalte, que es el silicato de litio. Por eso en ese caso utilicé el silicato de litio en el que le mostré el tanino. ¿Okay? Es una función de grupo, es una función que está estable, tiene varias reparaciones aquí, se va a comportar mejor, ¿okay? que un circonio. ¿Okay?
entonces necesita todo el líquido. Los fenómenos tienen resistencia muy baja. Y bueno, entonces, ¿me da a entender con esto? Sí. Bueno. Ahora, la cerámica, metalcerámica, es la más agresiva contra el tipo de carbonita, contra el aislante carbonita. Ahora, ¿de qué depende también la agresividad? Del pulido que presenta esa restauración. Si es una cerámica que tenemos que ajustar en boca, puede ser pintada, oye, lograr ese pulido perfecto y esa superficie que lo más lisa posible es difícil. Y va a ser una restauración que va a ser muy agresiva hacia el tipo de carbonita. Entonces, preferiblemente, hacer los ajustes previos en los bizcochos, que con los entornos no se puede, con las hojas cerámicas, y se quitan tampoco. Y ahora, ¿de qué va a depender el desgaste? Entonces, del pulido. Ahora, ¿de qué va a depender la resistencia de estos materiales? Va a depender de la homogeneidad de los ojos, de la solidez estructural de toda la restauración. Si hay una restauración que tiene dos en forma uniforme, es mucho más resistente que una restauración que tiene dos, para que tiene 1.5, para que tiene 1, ese punto de ventilación muy ahí se va a concentrar tensión y puede llegar a ahora, ¿de qué depende eso? Del tallado de la conformación geométrica que le damos al diente de la preparación, que debe ser uniforme, lisas, sin ángulos, lo más redondeadas posible, sin que sea un tronco, sino que tenga el mayor paralelismo posible. Entonces, ¿qué vamos a quedar? Entonces, vieron el diente, diagnosticaron, colocaron la base, hicieron el reforzamiento estructural, colocaron el núcleo, hicieron la reconstrucción de unión, toman impresión, modelos antagonistas, registros y montan el archivo. Teniendo eso, van a proceder a hacer las restauraciones provisorias. Puede ser directa en boca o puede ser sobre el modelo. La directa en boca, realizamos primero una matriz con llave de silicona sobre el encerado de recursos. El modelo. Teniendo la matriz, hacemos el tallado de boca, luego sobre esa matriz colocamos acrílico, la llave de silicona y la reposicionamos. Esa es la técnica directa. La técnica sobre el modelo, tallamos en el modelo, un tallado presuntivo de lo que vamos a hacer con boca, lo más parecido posible, lo que tenemos planificado. Allí hacemos un provisional, un acrílico, luego tallamos en boca, luego hacemos adaptamos el provisional que hemos hecho a boca. ¿Cómo hacemos? Nunca va a adaptar, nosotros rebasamos internamente, colocamos acrílico, lo rebasamos, luego removemos, damos el excedente, desmontamos, lo botamos. ¿Bien? Entonces las técnicas pueden ser directas o indirectas. ¿Bien? Aquí está un ejemplo de una llave de silicón. La llave de silicón, si la hacemos sobre el encerado, me va a permitir, una vez que tallo, tener el espacio apropiado para la confección del proceso. ¿Ok? Aquí hay un caso claro, ¿está? Un puentecito sencillo ahí que están haciendo los muchachos. ¿Ok? Se hizo el tallado, se hace una llave, en este caso con alminato, del encerado. ¿Okay? Sobre ese alminato se carga el acrílico esté fluido, se reposiciona en boca. Una vez que empieza a estabilizarse el testigo que tenemos afuera, el vaso dable, lo retiramos, se viene aquí, lo retiramos, una vez que está más estable acá, lo retiramos para el estado plástico, recortamos con una tijerita estos excedentes y reposicionamos en boca. ¿Okay? Para que termine de polimerizar en boca. Si yo lo dejo polimerizar afuera, no va a entrar. ¿Okay? Una vez que está polimerizado, lo retiro los excedentes y lo presento. Ajusto conclusión y luego cementamos. ¿Bien? ¿Con qué cementamos? Cemento provisorio. ¿Okay? Cemento provisorio, libre de pecado. ¿Okay? Entonces, la técnica directa, lo hablamos, la técnica
niveles, puede ser con la llave silicona, con acrílico o a mano alzada, con acrílico o a mano alzada, o en algunos casos por encima. ¿Ok? Y la técnica indirecta sobre el cuerpo. No hay duda, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá la facultad, un tallado, una vez que está listo el tallado, colocamos acrílico en estado plástico, ¿okay? El paciente muerde, ¿okay? Antes de que endurezca, retiramos, cortamos los excedentes con una tijerita, reposicionamos nuevamente, marcamos los puntos céntricos de respetar las cosas centrales, las cosas cúspides, de las facetas, empezamos a recortar excedentes, se pulen y se adapta, y se cementa con cemento provisorio, que permite quitarlo y ponerlo todas las veces que es necesario, que sea necesario. Bien, ajustamos la oclusión y nos aseguramos la tuba. ¿Cuáles son los objetivos del provisorio? Proteger la tienda de la contaminación bacteriana, de los cambios térmicos, de las cargas mecánicas y de la variación, sobre todo de las variaciones musculares. Porque los dientes se están moviendo durante toda la vida, por eso existe la ortodoncia. La ortodoncia es un movimiento guiado de los dientes. Un diente se está moviendo hasta que, bueno, su diente antagonista le hace tope y los dientes proximales. ¿Okay? Entonces, debe estar muy bien adaptada a la preparación, debe presentar perfectos contornos fisiológicos, debe respetar los tejidos blancos, ¿okay? Y sirve de guía para la elaboración de la restauración definitiva. Una vez que yo haga el provisional, ¿okay? Antes de cementarlo lo debo calibrar. Ellos me dan por espacio bloqueado. Oye, está quedando muy delgado acá, en caso de tengo 1.5 y el cambio de funcional, quiero colocar un silicato, tengo que tallar más esa punta. ¿Okay? Y es el momento de hacerlo. Entonces, el provisional, que es muy importante, siempre de diagnóstico, ¿okay? Me da la estabilidad cruzada y logramos entonces asegurar, digamos, la resistencia al desgaste y la estabilidad dimensional. Y el material debe ser compatible con la gente secretaria. Entonces, todo bien planificado, nos invitamos para allá. ¿Dudas, muchachos? Disculpe que hace un buen rozando. Estas clases deben dar vuelta de la clase de tallado en silla, la reconstrucción del muñón. ¿Qué han visto de esto? Empezar a tallar y seguir con nada. Mira, voy yo con la fuerza de yo. Por eso me adelanté. Entonces, los pasos. Tenemos el tallado como lo estudio. Tenemos el modelo de estudio perfectamente sentado. Tallamos y confirmamos. Y hay que confirmar con los pasos. ¿Cómo lo hacemos? Con un taquito de sed. Luego, que tenemos los espacios, realizamos el encerado de la restauración para mejorar los contornos. Tenemos todo el encerado, hacemos la llave de silicona. Realizar el encerado no puede usar en el sitio. ¿Perdón? Todo uno que viene a hacer en el Si eres tú, lo sigue, pero no pasa de ser. Confeccionar el provisional, ¿ok? Con el provisional, la espectáculo. Entonces, confirmamos la retención, la resistencia, la oclusión y la solidez estructural. Una vez que está confirmado todo eso, entonces sí, hacemos, si ya tenemos tallado, con el provisional confirmamos todo, entonces sí podemos tomar la impresión definitiva y hacer el cementado de solución. ¿Okay? ¿Qué se necesita? La piporrosa, ¿okay? La cera de utilidad, papel capitular, calibrador de metales y calibrador de cera. El calibrador de cera es la bolita ancha, este de acá. La bolita es ancha y es muy suavecita, ¿okay? Y el más fino es el calibrador de metales, ¿okay? Todas las espátulas para hacer los encerados, para hacer la llave que puede ser terminada con silicona, ¿okay? Y acrílico de cultura. Un caso. Este de acá la consulta, ¿okay? Paciente había perdido una cúspide, se hizo la cúspide igual, se colocó una base de monómero tonificado, para la cosa se empezó a tallar, ¿okay? Se hacen las guías de desgaste,
es decir, primero los cruzan, luego sí las caras libres. Aquí se empieza a tallar las caras libres. Acá se empieza a tallar las caras libres, se delimita bien la línea de lo que se va a respetar. No se ve muy bien. Todo se ve perfecto. Aquí ya se empieza a ver la línea de terminación. Con una forma de aguja, yo empiezo a cortar el original, respetando los dientes vecinos. Respetando los dientes vecinos. Una vez que he logrado el espacio donde ya puede traer una presa de mayor calibre, empiezo a definir la línea de terminación. Voy a obtener el tallado cruzal, el tallado de las caras libres para luego ir aproximarse. Profe, y en este caso que tiene mayor, Ya se me hablaba, se deja. ese ambiente vital, agreguemos no molestar. Cada vez que se toca es microvibración, es recalentamiento. Y el tema de para segmentar. Eso era una introducción mecánica, ¿no? Miren, tallado. La línea de terminación perfecta. Línea de terminación sobre estructura de esta bien sana. Y esto fue por una explotación externa. Entonces, una vez que está tallado, entonces colocamos un taquito de cera, le pedimos al paciente que muerda. Si en algún punto se transparenta, que lo vemos muy delgadito, ahí es donde funciona la película. Justo donde está muy delgadito, todos ponen la película y marco. Retiro una cera y yo que está marcadito, y ahí tengo que desgastar para lograr el espacio. ¿Ah? Eso no lo sabía. Es un poquito de eso. Cualquier duda pasa por la clínica. Está buenísimo. Eso se hace con restricción. Todo necesita hacer eso. Para calibrar los espacios, estamos seguros y tener los calibradores. Ya hemos logrado los espacios, está todo bien. Entonces procedo a colocar lo que ya explicamos, colocamos el espíritu, el paciente se mueve, esperamos que se estabilice, retiramos, cortamos, empezamos a marcar los puntos que vamos a respetar y empiezo con un psicólogo a darle anatomía. Entonces, lo importante es la anatomía del cráneo. A mano alzada, rápido, mira cómo voy a hacer. Eso lo venía terminando yo ahí. Y luego cementado con cemento profesor. ¿Cuándo se cementa? Cuando ya se toma el proceso. Pero no se logró alcanzar el tiempo, se cementa, para la próxima removemos, vamos montando tejido blando, algunos tejidos que estaban inflamados, y ya le grasa, le dimos una condición para que en la próxima tomar el proceso. Bien. ¿Ustedes creen que son pocos? Aguanten, aguanten. Esos son fibras longitudinales, así un poco de fibra. Este es un caso mío, clínica, de un amigo querido. Esto fue en 2007, cuando vi la original a la fecha. El Chicho Finol tiene en un diente posterior fractura de la cúspide distal, apretador, esa reparación, esa amalgama tiene todos los años del mundo, pero no es profunda, y aún estamos para todos los fines de semana. Ese que se fracturó y se hizo el tallado, hombros, líquido, chaplanes profundos. Chicho, ¿no tiene por ahí una prenda vieja? Se la trajo. Yo le seré y lo voy. Eso no fue por lo que sea. Entonces, eso se meta y eso está en boca funcional. O sea, para el 2027 tiene 20 años. Yo sé que lo llega a 15 años. Eso está funcionando. ¿Por qué se sentó? Este caso me llegó este año a la clínica. Un paciente alemán. Vive aquí en Venezuela. Eso se lo hicieron a cuando tenía 20 años en Alemania. Y es contemporáneo.
Este caso es aquí de la facultad. Y en cartera, no te pongo muy reservado, pero se puede mantener. Se hizo 12. Ves el grado de destrucción que tenía, tiene endodoncia, estas paredes están fuertes, pero aquí está indicado un recubrimiento cuspidio, por sobre todo para devolver la anatomía y los perfiles de propiedad. Ese fue el tallado. Se hizo la base. ¿Qué material es ese? Yo no lo digo convencional. ¿Por qué? Porque las paredes de un lado suficiente remanente y podría abrazarlas. O sea, una restauración indirecta, que la función principal es abrazar el remanente dentario y evitar que se fracture. Se hizo el tallado ya definitivo, se hizo el cajoncito acá para lograr esta pared paralela con esta pared, una pared larga acá, lo más paralela con esto, y bueno, se tomó la impresión, se colocó el provisional, aquí está el modelo de trabajo, yo le delimito el técnico que quiero la línea de terminación, que si se pierde porque está ciego. Se hace el patroncito de Duralay, se prueba con Duralay en boca, si todo está perfecto. Ahora, ¿qué tal si llega el punto de orden? Y cuando prueba el Duralay en boca, no da. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la pulgación? ¿Ah? Se fracturó el remanente. O también en el momento de extracción. No, es una ruptura remanente. Llega la prueba del Duralay y la voy a probar, y hay una desanulación. Si cuando se hizo los lados o no se hizo se prueba la boca. ¿Qué pasó ahí? Lo que está en el modelo, eso está perfecto en el modelo, pero no adaptó en boca. ¿Qué pasó? Entonces, el modelo no es igual a la boca. ¿Dónde estuvo la falla? En la impresión. Tenemos una impresión distorsionada. ¿Por qué puede haber pasado? Porque tuvo una impresión original y la vacía el otro día. Eso sirve. Acá no se utiliza solo para poder estudiar. La ponemos silicona por condensación y la vacía el otro día. Tú puedes utilizar silicona por condensación, eso lo van a ver. Debe haber clase de impresión. Si no, podemos dar clase de impresión. Pero eso tiene que ver que sí. ¿Puedo tomar silicona por condensación? Sí. Pero ¿cuándo hago el vaciar? Más tardar, o sea, debo esperar media hora. Pero más tardar a la media hora ya debo estar vaciando. ¿Puedo tener otros modelos? Ya después de una hora ya hay discusión. Ya el segundo modelo se va a hacer. Y lo que haga en el segundo lo va a adaptar en el primero. ¿Qué pasó? Eso es hipotético, todo está perfecto. Pero a mí me pasó. Yo estaba recién graduado, no era especialista, empecé a hacer todo. Y estaba haciendo una rehabilitación, siempre toda la vida me gustaba, un preparador aquí de dentario. Ese era mi fuerte, yo no sabía que era el filo de rayas. Le hice una casi un cuentecito un señor que iba de preescolar, una zona. Yo, como hay persona que era muy pesada, le explicaba al paciente, coloqué el fluido y hice que empezó a fluir, dije, hablando solo, empezó con el teléfono, no me dije, el paciente, ponga el dedito aquí, mantenga esto aquí. El paciente dijo, no, aquí quiere ver, ¿qué hace fuerza? Claro que le hizo fuerza y él me distorsionó el pesado que ya estaba fraguado en el primer tiempo, endureció el fluido, cuando yo lo retiré, el fraguado regresó a la posición que tenía inicialmente, pero distorsionó el lado que ya fluido. Y fue una impresión distorsionada. Una impresión distorsionada. Puede pasar. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué nos sirve? Para eso. Para evaluar que la cosa vaya perfecta. Se probó el tumoral. Ahora, también se puede pasar que adapte el modelo perfecto y luego acá hay un detalle que no lo deja bajar. Que cuando el técnico estaba
a despejar la línea de terminación, se la llevó. Se llevó la línea de terminación, la puso mal, y la restauración va a quedar distinta, va a estar en el modelo de época, ¿no? Entonces, ustedes obtienen una impresión, muchachos, ¿ok? Y hay que obtener un primer modelo, que es el modelo testículo, tiene que ser ustedes. Hace un modelo testículo. El laboratorio tengo, ya tengo que usarse equivocado. De los modelos testículos son modelos pequeñitos. Un modelo testículo y luego la impresión se va al laboratorio. De lo que me llegue al laboratorio antes de citar el paciente, yo hago la prueba de los testículos. Puede haber una pequeña discrepancia, esta línea, arreglo, corrijo la restauración, adapta el modelo testículo y llamo al paciente. Creo que así no se tiene que estar la pequeña diferencia. Luego, aquí, seguro, se prueba, perfecto, bien. Entonces, primero tenemos un modelo testigo que es para nosotros, para ustedes. ¿Sí? Luego sí, envía la impresión al laboratorio. Entonces, ¿qué material de impresión le permite obtener varios modelos de trabajo? Silicona por adición. Silicona por adición. Bien. Y se va haciendo cuadro de bien. Entonces, otro detalle, a ver. Bien. Entonces, probar sobre el modelo técnico. Aquí en este caso se revisa el modelito, el troquelado, todo bien, respetar las líneas de expresión que hemos logrado acá, que lograr esto en boca buena. Miren, quitar la furca, pero ese sabor. Cuando tengo un proceso en paciente que la facultad, vos lo verás cómo se le controla. Se probó en boca, viene la adaptación perfecta, A veces hay un margen que quedó abierto. Se corrige un poco de esto. Se enseña con pincelitos, se corrige, se agrega si es necesario. Ahora el punto de contacto técnico lo tengo abierto, se corrige el punto de contacto directo en boca. Y entonces si se marca, hacer el colado de aquí. ¿Qué hora es? Y aquí te falta material. No, pero hoy terminamos, pero ya no nos vamos más larga. Aquí está la prueba del metal y ahí está el metal cercano. ¿Ok? Esto, aquí. ¿Ok? Se logró liberar el metal, se logró rehacer los puntos de contacto, los contornos, todo. Esto. ¿Qué material es ese? Todo lo que brilla en los ojos. Entonces, hoy en día, cuando ustedes manden a hacer una imputación metálica, ¿ok? Ustedes pueden decir, idealmente, para creo que tenemos este metálico, que es el NPK, o sea, níquel, paladio, paladio. Níquel, paladio, paladio. Tiene la particularidad de color amarillo, ¿ok? Porque tiene trazas de cobre, aluminio, ¿ok? Ahora, buena estabilidad. El níquel, paladio, paladio no sirve para la cerámica, solo para restauraciones metálicas, solo metálicas. Pero para restauraciones metálicas, porque aquí en medio se trabaja. Por lo menos el laboratorio lo trabaja. Y ahí el níquel, paladio por 2, que tiene un 2% de la cuerpo. ¿Ok? Por lo menos ese caso, ese mismo. Así me llega el laboratorio, yo lo termino de pulir, lo pruebo en boca, me aseguro del doctor, y lo curo, mira el lío de acá. Pero con el tiempo se va a coger, se va poniendo mal. ¿Qué no pasa? Con el oro, el oro es 60%. Este caso, entonces, ¿cómo podemos asegurar la longevidad de la restauración? Que tenga retención y estabilidad. Eso lo logro con la configuración geométrica que le hemos detallado. Y también asegurándome que no haya ángulos agudos, que sean redondeados y líneas de terminación bien definidas, puedo asegurar que esa restauración tenga la solidez estructural. Maravilla, pero es un circonio monolítico. Entonces, la estética simple se logra. Lo que tenemos que asegurar es que eso dure en boca. Todo el mundo lo saca con $200 en un sitio para estarlo cambiando nada. Eso hay que asegurarse. ¿Okay? Eso es que bien.
con cómo aseguro también la estabilidad allí, con una buena técnica de cima. Ahora, ¿qué puedo solicitar con técnica de cima? Técnica de cima, se lo usa. Otro caso, pues. Entonces, líneas definidas, conservador, ángulo redondeado, los contornos asociados, no invadir tejidos blancos, lograr bien el punto de contacto. ¿Ok? Ahora, importantísimo, los modelos de trabajo son una copia de las arcadas necesarias montadas en relación a la función fisiológica del paciente. Deben obtenerse con material de función estable dimensionalmente, que no cambie en el tiempo, ¿okay? Para obtener las copias. ¿Okay? Y debe copiar toda la arcada, debe haber fidelidad de detalle, debe ser correctamente montado en una relación ajustable y debe reproducir la relación concursales. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de reproducir las relaciones concursales, allá dice la color semi-ajustable. ¿Cuál es la ventaja de la color semi-ajustable? La principal ventaja de la color semi-ajustable es que tiene este tamaño. El tamaño del cráneo. El tamaño del cráneo. Que lo pasa con un pulsón. Y esto que está acá está simulando un pulsón. Entonces, el arco de cierre de un paciente que va de la articulación temporomandibular a su plano dorsal es distinto. El arco de cierre, el arco como se mueve esa luz, es distinto al arco de cierre que hay en el pulsón. Porque el pulsón es pequeño. La distancia que hay de la bisagra del pulsón a la cara es distinto al que hay en el paciente. Ahora, si ustedes van a montar que no utilicen un registro intermaxilar, el registro intermaxilar es este material que está interpuesto. De colocar el registro y montar un modelo de propulsor. Que hay un poco de propulsores para hacer rotas complejas de propulsores. ¿Qué pasa cuando en ese propulsor montado y luego quitan el registro y cierran? Como el arco de cierre es distinto, en los modelos van a ser contactos corriente anterior y atrás algo. ¿Y qué tal si era para hacer las coronas atrás? Si era para hacer con atrás. Por eso cuando les llegan esos trabajos llegan altísimos y tienen que empezar a darle piedra para atrás. ¿Qué tal si era cerámica o sifón y tienen que ajustar piedra? ¿Van a lograr el ruido perfecto o no? ¿Qué va a pasar con los lentes antagonistas? Se van a desgastar. Y esa cerámica pierde propiedades, pierde espacio, pierde solidez estructural y puede llegar a la fractura. Entonces, ven lo importante de un registro. Ahora, si es una restauración unitaria, si es un caso simple, la mejor restauración unitaria es la función fisiológica del paciente. Y esa es máquina de multiplicación de los modelos y así módulos. No se enreden colocando material de arriba. ¿Ok? Te lo dice un solo yo, y yo no. Por los hijos de concepción. Pero yo era serio. Me acuerdo de una clase de medicina interna, el profesor de medicina me llamaba, que llega al tema de sentido del olfato, y usted no, ¿por qué hace la clase? Sí, profe, huele bien. Se le dice. Yo me acordé de ellos se ven. Entonces, esta secuencia, la pregunta es esa. Los pasos para realizar una preparación para una restauración en directo. Entonces, el correcto diagnóstico del tiempo comprometido, el saneamiento de los tejidos periodicitarios y el remanente dental, obtener el modelo de estudio montado en el articulador, planificar el tipo de restauración según el caso y realizar
realizar el tallado del módulo de estudio y confeccionar la regulación provisoria. Realizar el POCA del módulo. Esta es la secuencia de oro. Realizar un POCA tallado siguiendo una secuencia lógica de pasos, adaptando la regulación provisoria. Y confirmar los requisitos. Con la regulación provisoria yo compruebo que haya relación de estabilidad, que haya los pasos para la solidez estructural, que haya logrado los contornos. Una vez que tengamos eso, si tomamos la impresión definitiva, el registro intermaxilar y el color para que lo laboratorio. Una vez que hemos eso, se cementa el provisional, el cemento provisorio y esperar que envíe la restauración definitiva para la restauración para la cementación definitiva. Entonces, si es un cerómetro, ¿con qué lo cementa? Con técnica de SIO. Con técnica de SIO. Si es un cerómetro reforzado por resina que tenga una correcta y puedo asegurar la técnica de SIO, va a ser un poco. Cuando indico, cuando el antagonista, cuando el paciente realmente no puede hacerse una cerámica y cuando el antagonista no hay una exigencia funcional, o sea, una prótesis parcial removible, un material que será más o menos de la misma condición. Y un paciente que tiene una oclusión estable, ¿no? O sea, tiene una guía canina, tiene otro diente que tiene esa oclusión. ¿Con qué voy a cementar un disilicato? ¿Con qué vas a cementar un disilicato? Un disilicato, una cerámica. Y una cerámica es un vidrio. Si yo tengo aquí un vidrio bien estable sobre este piso, yo puedo bailar con los pañitos y ese vidrio no le va a pasar nada. Pero si está inestable, si no está bien apoyado, ¡plá!, se va a fracturar. La resistencia flexural del silicato, recuerdo que es apenas 300. Lo puedo mejorar cuando hago un disilicato por calcámero, tallado, no colados, sino tallados. Y lo que me asegura que tenga una buena resistencia es que esté bien cementado, bien adherido al remanente de calcio. Si está bien adherido, va a tener mejores propiedades. Él no te alcanza los 500 hasta 600 megapascales. Bien, un disilicato. Pero, entonces, disilicato es su técnica de cemento. El circonio monolítico casi que se comporta como un metal. Tú puedo soltarlo, pero yo no lo verifico. Todo con técnica de cemento.